que es una enfermedad endémica a nivel mundial y que nos trae muchísimas complicaciones, muchísimos problemas. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el registro adecuado, correcto, de lo que es la presión arterial. Muchos de ustedes ya seguramente conocen, dominan muy bien, han visto durante la previa rotación cómo se debe hacer el registro de este signo vital, pero ahora vamos a ver algunos detalles que se van a dar cuenta que habían existido, ¿no? Hay ciertos detalles en este signo vital que debemos tomar en cuenta a la hora de, digamos, registrarlo. Entonces, así como el pulso arterial que vimos el día lunes, también la presión arterial vamos a tratar de sistematizar, ¿no? El aprendizaje, el conocimiento acerca del registro de este signo vital, lo vamos a sistematizar tal como está en el protocolo que les voy a hacer llegar al finalizar el módulo, ¿no? Igual que ya seguramente ya tienen el material del primer módulo que pasamos, le pasé a Brian. Entonces, lo mismo, esto les voy a hacer llegar todo el protocolo. Y en el protocolo básicamente está esos pasos que vamos a ver ahora, ¿no? Esto con el fin de que ordenemos el conocimiento, de que sistematicemos nuestro conocimiento, y esto nos va a ayudar a la hora de estar frente al paciente, de no perdernos ante tanta información, saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, para lo que es la presión arterial, lo mismo, ¿no? Vamos a hacer ciertas preguntas. Primero, ¿qué es la presión arterial? ¿Cuál es la importancia del registro de la presión arterial? Habíamos indicado, es un signo vital, porque es una constante vital, está presente de forma constante, podemos cuantificar, medir, interpretar. Por lo tanto, es un signo vital que nos permite evaluar de forma indirecta el estado hemodinámico del paciente. Al mismo tiempo que nos permite identificar enfermedades tan importantes de alta prevalencia e incidencia como es la hipertensión arterial. Entonces, esa es la importancia del registro, pero para que nosotros podamos identificar e interpretar correctamente los hallazgos, debemos también saber realizar el registro de este signo vital de forma correcta y adecuada. Entonces, primero vamos a comenzar preguntándonos qué es la presión arterial. Luego, ¿dónde vamos a hacer registro de este signo vital? Habíamos visto en el pulso, por ejemplo, hay varias arterias accesibles, desde la cabeza hasta los pies. Lo mismo la presión arterial, tenemos que ver dónde vamos a hacer registro de la presión arterial. ¿Qué instrumento vamos a hacer uso para el registro de la presión arterial? También es importante conocer muy bien el instrumento que vamos a utilizar, que nos va a ayudar para el registro de este signo vital. ¿Cómo vamos a hacer el registro de este signo vital? Esto quizás es la esencia de lo que es la toma de la presión arterial, ¿no es cierto? ¿Cómo? Y como van a observar y vamos a ir viendo, es precisamente en este punto donde se encuentran muchos de los errores que cometemos, ¿no? Entonces vamos a tratar de rectificar aquello. Luego, ¿qué características son normales en cuanto a lo que es el registro de la presión arterial? Finalmente, la interpretación de esos hallazgos. ¿Qué significa para nosotros que un paciente tenga valores por encima de lo normal hallados en la presión arterial o por debajo del valor normal? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo debemos interpretar esa situación, ¿no? Y finalmente, el informe correspondiente. Entonces, vamos a seguir estos mismos pasos para el registro de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial entonces? Como dice acá, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al interior de los vasos. Esto va a distender la pared arterial y esto generalmente es producto de la contracción del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Esa es la presión arterial. Y se registra con un instrumento, ¿no? Aquí dicen, ¿con qué? Con un instrumento que se llama tensiómetro o también esfigmomanómetro. Esfigmomanómetro. Entonces, esa es la definición de presión arterial. La fuerza que ejerce la sangre al interior de los vasos y distiende la pared de los mismos, producto de la contracción del ventrículo izquierdo. Aquí está, fíjense. Cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, digamos, va a existir un mayor volumen de sangre que va a ejercer presión sobre la pared de los vasos, ¿no? Esa es la presión arterial. En cambio, la tensión arterial es un término completamente diferente. Sin embargo, para fines prácticos siempre empleamos lo mismo, ¿no? Como sinónimos, tensión o presión arterial. Pero cuando hablamos de tensión arterial, más que todo se refiere a la fuerza que se opone a esta distensión de los vasos y es propia de la pared arterial, ¿no es cierto? Esa es la tensión arterial. Y en realidad lo que nosotros registramos cuando hacemos el registro de este signo vital es la tensión arterial, por los métodos y la forma que utilizamos. Sin embargo, para fines prácticos tomamos como sinónimo, ¿no? Presión versus tensión arterial. Pero debemos saber que no es lo mismo. La presión arterial es la fuerza que ejerce
la sangre al interior de los vasos. Y la tensión arterial es la fuerza que se opone a esta distensión, que viene dada prácticamente por lo que es las características de la pared del vaso, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, pero para fines prácticos las vamos a tomar como sinónimos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de presión arterial, resulta que existen dos valores dentro de los valores normales, ¿no? Una es la presión arterial máxima, que se da en el punto mayor de la contracción ventricular izquierda, por eso también se denomina presión arterial sistólica, y otra es la presión arterial mínima o presión arterial diastólica, que se produce durante el periodo de relajación ventricular. Entonces tenemos una presión arterial sistólica máxima, cuyo valor normal oscila entre los 20 milímetros de mercurio. La presión arterial se registra en milímetros de mercurio. Hay otras presiones que se registran en centímetros de agua, como la presión venosa central, por ejemplo, ¿no? La presión intraocular. Luego hay otras presiones que se registran en milímetros de mercurio, como es esta, ¿no? La presión arterial la vamos a registrar en milímetros de mercurio. Y el valor normal de la presión sistólica o máxima es de 120 milímetros de mercurio. Y la presión normal, el valor normal de la presión mínima o diastólica es de 80 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ese es el valor normal de la presión arterial que debemos tomar en cuenta. Ahora, cuando nos referimos a la presión arterial, esta se interpreta en forma de fracción, ¿no? Cuando nosotros hacemos el registro en la historia clínica, anotamos en forma de fracción, donde el numeral siempre va a ser la presión sistólica y el numerador, perdón, y el denominador va a ser la presión arterial diastólica. Entonces, tomen en cuenta ese pequeño detalle. Muchas veces he visto escribir en la historia, ¿no? Presión arterial 80-120. Eso está mal. Siempre vamos a referirnos de forma inicial a la presión sistólica o máxima y luego la presión diastólica o mínima, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de que exista una presión sistólica y otra mínima no significa que a nivel periférico, por ejemplo, también existe esta variabilidad, ¿no? Y en realidad hay una presión de perfusión periférica tisular permanente y constante. A eso llamamos la presión arterial media, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Esa presión arterial media es la que nos permite, digamos, la perfusión tisular periférica y la oxigenación, ¿no? A nivel de los tejidos, a nivel periférico. Vamos a ver más adelante esta situación. Pero acá estamos viendo que hay dos valores normales, ¿no? La presión sistólica, 120 o máxima, y la presión diastólica mínima, 80 milímetros de mercurio. Bien, entonces eso es en relación a lo que es la presión arterial. Ahora dice, ¿dónde vamos a hacer registro? Entonces, el registro de la presión, sí, adelante. Una pequeña duda. Usted como dice, lo tomamos como normal cuando tenemos una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 80. Sí. Pero en caso de que el paciente tenga una presión sistólica de 110 y una presión diastólica de 70, ¿le podemos dar como una hipotensión o es que todavía se encuentra entre los valores que se lo puede tomar normal? Muy bien, muy buena pregunta. Y eso vamos a aclarar precisamente esa situación cuando estemos un poquito más adelante, no te preocupes. Pero si nos regimos básicamente en el valor presórico obtenido, ya estaríamos hablando de hipotensión. Aunque la literatura misma dice, vamos a ver ahorita o más adelante algunos de los artículos importantes, el valor es más o menos 10, ¿no? Pero si nos regimos en el valor presórico, ya estaríamos hablando de hipotensión. Pero existen criterios diagnósticos para hablar de hiper o de hipotensión arterial. Y eso lo vamos a ver enseguida, así que no se desesperen, pero muy buena aclaración, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos si encontramos una presión de 100, digamos 160? Ahí está. Y es valores que frecuentemente encontramos, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Como ustedes. 160, si nos regimos en los valores normales, ya el paciente estaría hipotenso, ¿no? Lo tendríamos que diagnosticar como un paciente hipotenso. Sin embargo, el paciente está normal, sin ningún síntoma, está tranquilo, haciendo su actividad completamente bien. Entonces, ¿cómo nos vamos a regir? Existen criterios para hablar de hipo y de hipertensión, así que no se desesperen, vamos a ver de eso y vamos a llegar a eso también. Entonces, habíamos dicho dónde. Cuando hablamos dónde, pues lógicamente vamos a hacer uso de las extremidades superiores, pero también podemos hacer registro en las extremidades inferiores, ¿no? El registro de la presión arterial se hace habitualmente en los miembros superiores, pero también podemos hacerlo en los miembros inferiores cuando es necesario o cuando tenemos imposibilidad de hacer registro a nivel de las extremidades superiores. Se puede hacer. ¿Cuál va a ser la diferencia? No debe ser los valores más de 10 milímetros de mercurio
entre los miembros superiores y los miembros inferiores. No debe sobrepasar ese valor, ¿no? Dentro de los valores de referencia. Ahora bien, muchas veces nos preguntamos, y si hacemos el registro en los miembros superiores, ¿cuál debemos registrar? ¿El derecho o el izquierdo? ¿No es cierto? Bueno, y ahí salen muchas, digamos, respuestas. Algunas veces escuchamos por ahí, no hay que hacer registro en el miembro superior izquierdo porque está al lado del corazón y tenemos mayor precisión, ¿no? Por ahí se escucha aquello, pero también dicen, no, si es diestro, hagamos el registro en el brazo derecho. No, si es zurdo, en el izquierdo, pues no existe aquello, ¿no? No existe una indicación explícita de que en cualquier brazo o en qué brazo vamos a hacer el registro. Es más, el registro de la presión arterial siempre debemos hacerlo en ambos brazos, de forma comparativa. La diferencia de valores obtenidos entre uno y otro no debe ser más de 5 milímetros de mercurio. Y entre los superiores e inferiores, de las extremidades superiores, no debe ser más de 10 milímetros de mercurio. Y cuando nos preguntan en qué brazo vamos a hacer registro, pues debemos hacerlo en ambos. Mejor si podemos hacer registro en ambos brazos, sobre todo cuando tenemos o obtenemos valores que no nos convencen del todo por el contexto clínico del paciente. Entonces, en ese caso es mejor hacer el registro en ambos brazos. Pero no existe un brazo más que el otro, ¿no? Eso de que el izquierdo, porque está cerca del corazón, es más que todo un mito, ¿no? No debemos caer en esa situación. Es más, el registro debemos hacerlo en ambos brazos. Bien. Ahora, lógicamente, si el paciente estuviera con un brazo inmovilizado, digamos por una fractura clavicular y está con yeso, lógicamente es el otro brazo el que debemos hacer el registro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos imposibilidad de hacer registro tanto en miembros superiores como inferiores? Que a veces tenemos esos casos, ¿no? Nosotros teníamos un paciente que tenía esa característica. ¿Qué hacemos? En ese caso, la única forma, digamos, es hacer registro de forma, digamos, invasiva, ¿no? A través de cateterismos cuando es muy, muy necesario. Entonces, en ese caso, sí son casos excepcionales en los cuales tenemos otra alternativa que es la alternativa invasiva. Pero habitualmente son los miembros superiores y, si el caso, digamos, requiere, también los miembros inferiores. Debemos hacer siempre registro en ambos brazos, ¿no? Y la diferencia no debe sobrepasar más de 5 milímetros de mercurio en los valores obtenidos. Bien, entonces, eso respecto a dónde. Pero cuando hablamos dónde, tenemos que ser muy claros en algunos requerimientos básicos para el registro de la presión arterial, ¿no? Recordemos que es un signo vital, es una constante vital que puede tener gran variabilidad. Va a depender mucho de la situación que el paciente esté cursando, del contexto clínico y muchos otros factores más que influyen en los valores de la presión arterial. Es un signo vital muy variable, ¿no? Incluso durante las horas del día puede cambiar muchísimo por el mismo ciclo circadiano. A veces por la mañana es más bajo, a mediodía sube un poquito, en la tarde se torna un poquito más alto, entonces es muy variable. Entonces, para el registro de la presión arterial, nosotros básicamente requerimos que nuestro paciente haya estado en reposo absoluto mínimamente 15 minutos, que no haya hecho ninguna actividad física 15 minutos antes del registro, que no haya bebido ninguna bebida, digamos, café, alguno de esos tipos de bebidas previas, o que haya fumado antes del registro por lo menos 15 minutos antes. Entonces, tenemos que estar seguros que el paciente cumpla con ese requerimiento básico, ¿no? Luego, otro requerimiento básico para el registro de la presión arterial también es que el paciente tenga el brazo que vamos a registrar completamente descubierto. Por eso es mejor que el paciente esté que se quite, digamos, si está con chompas y demás, cosa de que la prenda con la que se quede no obstaculice, digamos, no haga presión alrededor del brazo, ¿no? Entonces, que tenga la mínima ropa posible y que esté el brazo completamente descubierto. Ahora, ¿en qué posición vamos a hacer el registro de la presión arterial? ¿No es cierto? Eso también es algo que siempre nos preguntamos. El registro de este signo vital, idealmente debemos hacerlo en decúbito dorsal. Esa es la posición ideal, porque en decúbito dorsal se igualan todas las presiones y nos acercamos más a la presión exacta, ¿no es cierto? Sin embargo, no siempre va a ser posible que tengamos material disponible, camilla, por ejemplo, ¿no? Para hacer registro en decúbito dorsal. Entonces, la presión que estandarizadamente se utiliza en la posición es paciente sentado. El paciente debe estar sentado con el brazo que vamos a hacer la exploración completamente descubierto. Y la posición de este brazo debe estar a la altura del corazón. Vamos a ver más adelante unas imágenes que nos van a ilustrar aquella situación, ¿no?
completamente descubierto, y debe haber una leve flexura a nivel del pliegue del codo, o sea, debe estar levemente flexionado con la cara palmar hacia arriba. Enseguida lo vamos a ver. Esa es la posición ideal, ¿no? Y que tengamos todo el material necesario nosotros que vamos a hacer la evaluación y el registro de la presión arterial. Entonces ya sabemos qué es la presión, ya sabemos dónde vamos a hacer el registro, qué cuidados y qué requerimientos mínimos necesitamos para hacer el registro de la presión arterial. Ahora veamos con qué. Para el registro de este signo vital vamos a hacer uso de este instrumento, el esfigmomanómetro o bien también llamado tensiómetro. Y hay muchos modelos, fíjense. Aquí tenemos uno como los que tenemos en los hospitales, todavía hay algunos, ¿no? Este es el tensiómetro de mercurio, que es el más exacto, fíjense. Aquí tenemos un tensiómetro digital, que dentro de todos es el menos exacto, sobre todo si no se lo usa correctamente. Y el que universalmente tenemos es este de acá, ¿no? Este es nuestro tensiómetro. Todos tenemos este tensiómetro, que tiene sus partes, enseguida vamos a ver. Aquí les estoy poniendo otras imágenes. Fíjense, este es el famoso tensiómetro de muñeca, que claro, cuando está, digamos, bien calibrado, cuando está con las baterías bien cargadas y si se lo utiliza de forma correcta, tal como el fabricante indica, pues puede darnos valores aproximados, ¿no? Pero digamos, de todos estos instrumentos, el tensímetro digital de muñeca es el más inexacto. Luego tuviéramos este otro, ¿no? Este sí es un poquito más exacto, digamos, ¿no? También es digital, pero que ya se utiliza a nivel del brazo y tiene otros componentes más, ¿no? Y el más exacto, digamos, es este, el de mercurio. Lógicamente tenemos otros mucho más exactos electrónicos digitales, que son los que empleamos en las salas de emergencia o en las salas de terapia intermedia, terapia intensiva, cuidados coronarios, etcétera, ¿no? Son los monitores multiparamétricos. Estos monitores multiparamétricos nos pueden medir todos los signos vitales de forma permanente, comparativa, y además que tiene una serie de alarmas y muchos otros detalles, ¿no? Y que son muy exactos. Nosotros en el hospital, por ejemplo, tenemos 2 o 3 monitores multiparamétricos que se utilizan en salas de terapia intensiva y son buenísimos, ¿no? Entonces, también existen aquellos que son mucho más exactos. Sin embargo, el que nosotros tenemos a disposición es este, y el que vamos a también encontrar en cualquier, digamos, hospital, consultorio, va a ser este. Entonces, el tensiómetro, nosotros debemos conocerlo muy bien para saber utilizarlo, ¿no? El tensiómetro, este es el tensiómetro aneroide, porque su funcionamiento se basa básicamente en la insuflación de aire. Entonces tiene varias partes, ¿no? Uno de ellos es el brazalete, que es este, que está compuesto o está hecho de un material inextensible, no se estira este, ¿no? Es bastante rígido. Y tiene una cámara dentro, tiene un espacio donde va alojado un neumático, ¿no? Como los neumáticos de las llantas, de las bicicletas, de los automóviles. Un neumático del cual salen 2 mangueritas. Una manguera que va al manómetro, que es este, que está gradado en milímetros de mercurio, que va de 0 a 320, y otra manguerita que va a lo que es la perilla de insuflación, que es esta. Esta es la perilla de insuflación. Y aquí tiene además la válvula de cierre y abertura, ¿no? De la perilla. Esta perilla tiene un sistema especial que permite introducir aire, mas no permite que salga el mismo. Acá en la punta tiene una valvulita también, ¿no? Entonces hay 2 mangueritas que salen del tensiómetro mismo, ¿no? Digamos, de la cámara que está dentro de este brazalete inextensible. Uno va al manómetro y otro va a la perilla de insuflación. Ahora, el brazalete tiene un sistema de cierre, hay muchos modelos, pero este es el más común, el velcro, ¿no? O el famoso scratch. Y este brazalete también debe tener ciertas características. Hay brazaletes para adultos, este por ejemplo dice talla para adultos, hay para niños también, que son más cortos y más delgados, hay para neonatos, inclusive van a ver bien, parecen juguetitos, ¿no? También hay para pacientes obesos y también hay tallas para utilizar en miembros inferiores. Entonces tenemos que fijarnos muy bien que sea el brazalete adecuado, ¿no es cierto? Y tiene su sistema de cierre, que generalmente es por velcro, como el que vemos acá. Otros tienen algunos una especie de ganchitos, ¿no? Pero este es el más común. Entonces, este brazalete que aloja en uno de los extremos, como vemos acá, en su interior aloja una cámara, que es la que se insufla precisamente, es la que se llena de aire y la que va a hacer compresión sobre el brazo que vamos a explorar.
Entonces, esa parte del brazalete es la que debe ir en contacto directo con la arteria que vamos a evaluar. Enseguida vamos a entrar en detalles de aquello, ¿no? Ahorita estamos viendo las partes del tensiómetro. Entonces, fíjense, es un brazalete de material extensible, por dentro tiene una cámara de donde salen dos mangueritas, uno va al manómetro, que está gradado en milímetros de mercurio de 0 a 320, y el otro va a la perilla de insuflación con la válvula de apertura y cierre. Este manómetro siempre debe estar bien calibrado, ¿no? Debemos fijarnos que esté, cuando el instrumento no se está utilizando, que la aguja siempre marque en 0. Porque generalmente estos instrumentos, como no son tan exactos, pues pueden descalibrarse, ¿no? En algún momento dado. Y hay forma también de calibrarlos, ¿no? Se puede calibrar fácilmente. Entonces, debemos fijarnos en aquella situación. Entonces, este es el instrumento que vamos a utilizar, debemos conocerlo muy bien, porque aquí parten muchos de los errores, ¿no? Cómo colocar el instrumento, el brazalete, el tensiómetro o el manómetro en el paciente. Eso lo vamos a ver enseguida, cómo vamos a aplicar, qué cuidados debemos tener a la hora de colocar el instrumento. Entonces, fíjense, son lo mismo, pero de pedestal igual a aneroide, los digitales, y este quizá el más exacto, también los de muñeca, ¿no? Por ejemplo, los de muñeca generalmente indican que se coloque el brazo a la altura del corazón para poder accionar el instrumento, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando evaluamos la presión arterial con estos instrumentos, que tengan las baterías bien cargadas, que no hayan sufrido golpes, caídas y demás, ¿no? Son muy bonitos estos porque además nos indican, ¿no? Aquí nos ponen en colores cuando la presión está normal, cuando ya está un poco elevada y rojo, ¿no? Alerta. También nos registran lo que es el pulso arterial, ¿no? Tienen también eso, esto es el pulso arterial. Entonces, y se puede ir grabando. Esto es muy interesante para los pacientes que ya son hipertensos, que requieren hacer un control periódico, ¿no? Que a veces el médico les pide, a ver, se va a controlar la presión, eso con fin de encontrar una dosis exacta en lo que se refiere al tratamiento. Aquí está, fíjense, aquí hay más bonito todavía, que este es el brazalete, ¿no? Aquí está el brazalete hecho de un material inextensible que tiene un sistema de cierre con velcro, o el scratch famoso. Hay otros que tienen ganchitos que son más complejos, pero este es el más común, ¿no? Luego tenemos acá el manómetro, dos mangueritas que salen, uno al manómetro, aquí está, fíjense, y otra a la perilla de insuflación. Ahora hay modelos como este que vemos acá, ¿no? Que sale una sola manguerita, que va a un dispositivo en el cual ya está juntos tanto el manómetro como la perilla de insuflación. Este es mucho más cómodo aún, ¿no? A la hora de hacer registro es mucho más fácil. Vamos a ver por qué. Sin embargo, los dos, ambos sirven, ¿no es cierto? Ahí está. Bien, entonces ya hemos visto, ya conocemos qué es la presión, dónde vamos a hacer, con qué, ya hemos visto el instrumento, ahora cómo, el cómo, ¿no? Que quizá es la parte más importante que debemos tomar en cuenta cuando hacemos el registro. Entonces, para el registro de la presión arterial existen tres métodos. El método palpatorio, así se llama, el método auscultatorio y el método oscilométrico, ¿no? Ahí están los tres métodos que se utilizan. Sin embargo, nosotros vamos a referirnos exclusivamente a estos dos primeros, al método palpatorio y al método auscultatorio. El método oscilométrico es más invasivo, no vamos a prestar atención a esto, simplemente al método palpatorio y auscultatorio. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que aquí parecería que fueran dos métodos por separado, ¿no? Palpatorio, auscultatorio. Sin embargo, son complementarios. En realidad es uno solo. Es uno solo que se complementan ambos. Pero para fines didácticos, prácticos, hasta que tengamos, digamos, la destreza desarrollada, aprendida, la vamos a dividir en dos. Una primera parte, que es el método palpatorio, y una segunda parte, que es el método auscultatorio. Pero, recalco, ¿no es cierto? Es uno solo, porque ambos son complementarios. Es uno solo lo que debemos realizar. Entonces, vamos a conocer a profundidad cada uno de ellos, ¿no es cierto? Primero, dice acá, vamos a posicionar al paciente. Habíamos indicado que la posición estandarizada es paciente sentado, la posición ideal de cúbito dorsal. Pero, como no siempre vamos a tener esa disposición de camillas y demás, paciente sentado, ¿no? El brazo que vamos a explorar en este caso tiene que estar completamente descubierto y posicionado a la altura del corazón. Aquí está, este es el dibujito, ¿no? Fíjense, el paciente sentadito, con el brazo completamente descubierto, mejor que tenga una ropa ligera, que no haga compresión del brazo, eso es importante. Y el brazo que vamos a explorar, en este caso es el derecho, puede ser el izquierdo o mejor ambos, ¿no? Tiene que estar a la altura del corazón. Entonces es necesario que tengamos una mesita o algún otro mueble donde podamos pedir al paciente que apoye el brazo, ¿no es cierto?
ligeramente flexionado a nivel del codo. Ahí está, fíjense, no está extendido completamente el brazo, está levemente flexionado y con la cara palmar hacia arriba. Esa es la posición correcta. Fíjense, a la altura del corazón, con la cara palmar hacia arriba y levemente flexionado a nivel del codo. Esa es la posición del paciente sentadito, fíjense. Como dice acá, no debe estar el paciente cruzando las piernas. ¿Qué más dice aquí? Debe estar sentado 5 minutos antes, no debe haber hecho ninguna actividad física, ingerido bebidas, fumado o comido 15 minutos antes, ¿no es cierto? Mantenga el brazo inmóvil sobre la mesa, como dice aquí, todas las indicaciones que habíamos mencionado, ¿no? Que permanezca quieto, que no hable durante la medición, etcétera, etcétera. Entonces, es la posición que vamos a utilizar para el registro de la presión arterial. Sentado, con el brazo sobre la mesa, a la altura del corazón, levemente flexionada a nivel del codo y con la cara palmar hacia arriba, ¿no? Y con la menor ropa posible y una prenda que no haga ninguna compresión a nivel del brazo. Entonces, ahí vamos a hablar sobre la posición correcta. Siguiente paso. ¿Cómo vamos a colocar el brazalete del tensiómetro en el brazo del paciente, ¿no? Entonces, aquí es importante tomar en cuenta porque es donde surgen muchos de los errores. Cuando aplicamos el brazalete, debemos aplicar de tal forma que esta parte donde está contenido el manguito mismo, o sea, la parte del instrumento que se insufla la cámara, si quieren, el neumático, si quieren esto, debe ir apoyado a la cara interna del brazo sobre la arteria que vamos a hacer el registro, ¿no? Entonces es la posición correcta. Y muchos de estos tensiómetros o brazaletes tienen una indicación, o sea, no hay dónde perderse, digamos. Acá, por ejemplo, fíjense, tenemos una flechita donde nos indica dónde debe ir esta flecha. Y dice sobre el brazo que vamos a examinar, sobre la arteria que vamos a examinar, ¿no? Entonces ahí está. Es la forma correcta en la que debemos colocar el brazalete. Aquí también tiene sus indicaciones respectivas, ¿no? Entonces, eso respecto a la forma de colocar el brazalete. El brazalete debe estar colocado a 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo, ¿no? O 2 o 3 traveses de dedo por encima del pliegue del codo. Siempre debemos dejar un espacio a este nivel, porque ese es el espacio que vamos a requerir para hacer el método auscultatorio más adelante, ¿no? Bien, entonces, como dice acá, vamos a empezar con la posición correcta del brazalete y luego vamos a empezar con lo que se llama el método palpatorio inicial, ¿no? Recuerden que es uno solo, pero para fines prácticos vamos a dividir en dos. El método palpatorio dice, vamos a palpar en primera instancia 2 arterias. La arteria braquial, que está en la cara interna del brazo, por encima del pliegue del codo, como habíamos visto en la clase de pulso, y luego vamos a palpar la arteria radial, que se encuentra a nivel de lo que es por dentro de la fosa estiloides del radio y por debajo de la emergencia del pulgar, ¿no? Entonces vamos a palpar estas 2 arterias. El objetivo es percibir y sentir el pulso arterial. No vamos a ver acá las 7 características del pulso, ¿no? Simplemente vamos a sentir la presencia del pulso tanto en la arteria braquial como en la arteria radial. Por eso se llama la primera parte del método, el método palpatorio, ¿no? Percibir el pulso en ambas arterias. Una vez que hemos percibido el pulso, vamos a colocar el brazalete con todas las indicaciones que habíamos mencionado. Fíjense, acá también el brazalete tiene 2 indicaciones, ¿no? Esta flechita, si es el brazo derecho, dice, o izquierdo, y esta flecha sobre la arteria, si es el brazo derecho. Entonces, lo que debemos hacer es colocar esta indicación del mismo brazalete sobre la arteria, dependiendo del brazo que estamos registrando, ¿no? La mayor parte de los tensiómetros tiene esta indicación, o sea que no hay dónde perderse. En caso de que no tuviera, sabemos que esta parte interna, la que tiene el manguito mismo, el que se insufla, debe ir apoyado a la cara interna del brazo, aquí, sobre la arteria braquial, ¿no? Si en caso no tuviera la indicación el instrumento respectivo. Entonces, en ese caso vamos a colocar ahí el brazalete, fíjense, ¿no? Pero generalmente tiene esa indicación, entonces simplemente hay que tener cuidado de aquello. 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo, siempre debe haber un espacio acá, ¿no? El brazalete no debe estar ni muy ajustado, ni debe estar muy suelto. Entonces tiene que estar con la compresión necesaria, cosa de que no se zafe, no se salga, ni le produzca ninguna molestia inicial al paciente, ¿no? Entonces no debe estar ni muy ajustado, ni muy suelto. Esa es la posición correcta del brazalete. ¿Dónde debe estar el manómetro? ¿No? En caso de que tengamos este instrumento que tiene 2 mangueritas, porque si tuviéramos este, ya es mucho más fácil, ¿no? Más cómodo. Sin embargo, si tenemos ¿dónde debemos posicionar el manómetro? El manómetro siempre debe estar
a la altura del corazón, ¿no? Fíjense, aquí en este caso, por ejemplo, está sobre la mesa, a la altura del corazón. Pero también tiene ciertos dispositivos este manómetro. Aquí está. Tiene unos ganchitos en la parte posterior que permiten colocarlo acá al borde superior del brazalete, ¿no? Se puede colocar ahí, o también a la prenda del paciente, porque tiene una especie de gancho en la parte posterior. ¿Qué es la importancia, digamos, cuando hacemos esto? Que esté a la altura del corazón. El manómetro debe estar a la altura del corazón. También podemos colocar aquí sobre la superficie de la mesa, acá sobre el brazalete, enganchado, digamos, a la prenda del paciente, o bien en nuestra mano, ¿no? Si tenemos este instrumento, debemos tratar de mantener este manómetro a la altura del corazón y a la vista del paciente, del médico, ¿no? El médico tiene que estar completamente dirigida la vista hacia. Fíjense aquí, por ejemplo, cómo está colocando el manómetro en la parte superior del brazalete, porque tiene un dispositivo especial, ¿no? Tiene un ganchito, a ver, van a revisar en sus tensiómetros, que fácilmente se adapta sin ningún problema, ¿no? Se coloca ahí y ya está el manómetro fijado. Pero está a la altura del médico, a la altura del corazón del paciente y a la vista del médico. Eso es importante que tomemos en cuenta. Aquí también, fíjense, está sobre la mesa, pero está a la vista del médico, a la altura del corazón del paciente y a la vista del médico. Y este es el instrumento que les decía, ¿no? Aquí está a la altura del corazón y también a la vista del médico. Entonces, debemos tomar en cuenta esta situación cuando estamos aplicando el brazalete. Una vez que hemos colocado el brazalete y el manómetro, lo que hacemos es palpar la arteria radial. Aquí, vamos a palpar la arteria radial. Y sintiendo el pulso arterial del paciente y colocando nuestra vista en el manómetro, con la otra mano vamos a insuflar en la perilla de insuflación, teniendo en cuenta y cuidado de cerrar la válvula, esta valvulita. Esta valvulita se acciona como las comunes tuercas, ¿no? En sentido horario se cierra y en sentido antihorario se abre. Entonces debemos cerrar la valvulita, teniendo cuidado de no ajustarlo mucho, porque cuando se ajusta demasiado a la hora de soltar es más difícil, ¿no? Tenemos que utilizar ambas manos, soltamos el instrumento y nos hacemos más problema el tema de la técnica. Entonces ajustamos suavemente y empezamos a insuflar, palpando la arteria radial y observando la agujita del manómetro, ¿no? Vamos a empezar a insuflar. Esto sigue siendo parte del método palpatorio. Estamos sintiendo la arteria radial, percibiendo el pulso en la arteria radial y vamos insuflando con la otra mano lentamente, observando el movimiento de la aguja del manómetro. Esta insuflación que hacemos de inicio debe ser lenta. De 5 en 5 milímetros de mercurio debemos ir subiendo la aguja del manómetro, ¿no? Eso quiere decir que debemos imprimirla una velocidad de tal forma de que la agujita vaya subiendo de 5 en 5 en cada compresión que hagamos a la perilla de insuflación. Es importantísimo este pequeño detalle, ¿no es cierto? Que insuflemos lentamente, porque ¿cuál es el objetivo? Que nosotros vamos a ir insuflando la perilla, observando la aguja del manómetro y sintiendo el pulso radial al mismo tiempo. Vamos a ir insuflando lentamente hasta el punto en que se pierda la percepción del pulso radial en la arteria radial. Ese momento en el que se pierde el pulso, debemos observar dónde apunta la aguja del manómetro. Y ese valor obtenido significa o representa la presión arterial sistólica, ¿no? Entonces, si yo hago la insuflación demasiado rápida, si yo insuflo rápidamente, porque estoy muy apurado, digamos, insuflo rápidamente, difícilmente voy a poder distinguir a qué nivel exactamente se pierde el pulso radial. Entonces, no voy a poder obtener de forma adecuada el primer valor, que es la presión arterial sistólica. Por eso es importante que insuflemos de forma lenta, de 5 en 5, de 5 en 5, de 5 en 5, palpando al mismo tiempo la arteria radial, y el momento en el que se pierde la percepción del pulso radial, observamos la aguja donde está apuntando y ese valor obtenido es el valor de la presión arterial sistólica, ¿no? Entonces, supongamos que en el ejemplo, ¿no? Digamos, aquí estamos haciendo la palpación de la arteria radial, estamos insuflando con la otra mano está palpando la arteria radial y estamos observando el manómetro. Insuflamos de 5 en 5, de 5 en 5 va subiendo la agujita, llega a 120 y se pierde el pulso radial. Y la aguja está apuntando a 120. Ese valor que hemos obtenido es el valor de la presión arterial sistólica, 120 milímetros de mercurio. Y este valor obtenido es el parámetro que nos va a servir para la siguiente, digamos, etapa del método, que es el método
auscultatorio. Una vez que hemos obtenido este método o este valor de 120, ¿no? En el ejemplo, digamos 120 milímetros de mercurio, lo que hacemos es inmediatamente colocar en la membrana del estetoscopio en el espacio que habíamos dejado sobre la arteria radial, sobre el trayecto de la arteria braquial, ¿no? Aquí. Por eso es importante dejar este espacio, ¿no? Habíamos dicho que el brazalete debemos colocarlo 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Debemos tener espacio acá. Pues si colocamos a nivel del pliegue del codo, no vamos a tener espacio para la aplicación de la membrana del estetoscopio. Entonces, tener mucho cuidado de dejar ese espacio. Una vez que hemos obtenido este valor, sin soltar en la perilla, la válvula, colocamos inmediatamente la membrana sobre el trayecto de la arteria braquial debajo del brazalete, en el espacio que habíamos dejado, nos calzamos el estetoscopio e insuflamos de 20 a 30 milímetros de mercurio más por encima de ese valor. Si el valor que obtuvimos era 120, nos colocamos el estetoscopio, aplicamos la membrana y subimos 30 milímetros de mercurio más, o sea, hasta 150. Entonces, ese es el valor o el parámetro que nos va a dar hasta cuánto insuflar, ¿no? Es una pregunta que no sé si ustedes la preguntan porque ustedes ya vienen de la rotación de hospital, o sea, que saben. Pero cuando a veces les pregunto hasta cuánto se insufla, muchos me dicen, depende, doctor, si es que es jovencito o es viejito, ¿no? Si es viejito, 120 nomás porque le va a doler. Si es joven, hasta 300. No, eso es falso, ¿no es cierto? No, hay un parámetro que nos dice hasta cuánto insuflar el tensiómetro, y es precisamente este, el valor obtenido de la presión arterial sistólica por el método palpatorio. Estamos palpando la arteria radial, insuflando con la otra mano y observando el manómetro. Insuflamos de 5 en 5 y observamos el momento mismo en que dejamos de percibir el pulso radial, observamos dónde está apuntando la aguja. Ese valor obtenido es el método, la presión sistólica por el método palpatorio. De este valor insuflamos 20 a 30, mejor 30 directamente, ¿no? 30 milímetros de mercurio más por encima de ese valor. Entonces, ese es el punto del cual debemos hacer la insuflación. Entonces, no hay, digamos, ni es la edad, ni es el sexo, nada que nos determine hasta cuánto insuflar, sino es el valor obtenido por el método palpatorio. Ahora bien, cuando aplicamos el estetoscopio, recordemos que el objetivo de esto es escuchar los ruidos que genera el flujo de sangre a través de la arteria braquial, ¿no? Cuando soltamos la presión. Entonces, esos ruidos tienen distintas tonalidades. Por eso es que es indistinto utilizar o la campana o la membrana. Habíamos visto en las clases anteriores que la campana nos sirve para ruidos graves, ¿no? De baja tonalidad. En cambio, la membrana es para ruidos agudos. Sin embargo, algunos libros, por ejemplo, indican que debemos utilizar la campana para el registro de los ruidos de Korokov, se llaman, enseguida vamos a ver, para el registro de la presión arterial. Pero esos ruidos son muy variables, vamos a ver que cambian en cuanto a tonalidad, por lo tanto es indistinto, podemos utilizar tanto la membrana como la campana, ¿no? Lo que sí es importante es que debemos dejar ese espacio por debajo del brazalete. Y otra recomendación que no debemos hacer, no sé si aquí hay alguna fotografía, bueno, tal vez más adelante, se ve con mucha frecuencia que cuando hacen el registro de la presión, no sé si por comodidad o no sé por qué, pero colocan la cabecita del estetoscopio dentro del brazalete, ¿no? Debajo lo meten ahí adentro, aquí en un huequito, le meten. Y ahí empiezan a insuflar. Eso es algo que no debemos hacer. No se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque al hacer aquello, estamos haciendo mayor compresión sobre la arteria y eso nos va a dar, digamos, valores erróneos en el registro de la presión arterial. Por otro lado, podemos producir lesión en el paciente, porque va a haber mayor compresión y puede lesionar la piel. Entonces, no debemos hacer esa situación. Otro inconveniente es que cuando colocamos el estetoscopio debajo del brazalete, el momento de insuflar hay un roce entre el brazalete y el estetoscopio y generan ruidos parásitos. Cuando desinsuflamos también. Por lo tanto, los ruidos parásitos no nos van a permitir escuchar correctamente los ruidos de Korokov, que son los que debemos evaluar. Por lo tanto, nunca debemos colocar el estetoscopio debajo del brazalete. Por eso es que dejamos el espacio de 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo, ¿no? Bien, entonces, una vez que hemos insuflado, ¿no? 30 milímetros de mercurio por encima del valor obtenido, digamos 120, más 30 son 150, entonces debemos insuflar el manguito o el manómetro hasta 150. Una vez que hemos llegado a este punto y ya con el estetoscopio a nivel del pliegue del codo, por debajo del brazalete y con nuestro estetoscopio ya calzado, vamos a ir soltando la válvula
de la perilla de insuflación. Debemos soltar lentamente. Por eso también aquí nuevamente explicamos que no debemos ajustar mucho, porque si va a estar muy ajustado no vamos a poder soltar, vamos a tener que levantar nuestra mano, soltar el estetoscopio, agarrar con las dos manos, entonces nos complicamos más en la técnica. Por eso debe ser suave, ¿no? Llega al tope y ahí se deja. Una vez que llegamos a ese valor, 150 en este caso del ejemplo, empezamos a soltar la válvula de la perilla de insuflación y escuchamos. Debemos soltar lentamente, a una velocidad de 2 a 3 milímetros por segundo. Entonces tenemos que calcular. La agujita debe ir cayendo lentamente, ¿no? Debe ir bajando lentito, 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 lentito. Y debemos prestar atención a los ruidos que se van a generar a nivel del paso de sangre por la arteria braquial, ya que vamos a desinsuflar, porque hasta este momento la arteria está colapsada, si quieren, ¿no? Porque el brazalete, el manguito está apretando la arteria. Una vez que soltamos, va a empezar a fluir sangre, va a haber flujo nuevamente, y ese flujo va a generar ruido a este nivel. Y esos son los ruidos de Korokov. Esos ruidos son los que debemos tratar de escuchar cuando estamos realizando el registro de la presión arterial. ¿Y cuáles son esos ruidos? Aquí están, los famosos ruidos de Korokov, ¿no? Una vez que hemos llegado al valor por encima de los 30 millones de mercurio, por encima del valor obtenido por el método palpatorio, si es 120 como ejemplo, más 30, 150. Si fuera 100 más 30, 130. Si fuera 150 más 30, 180. Entonces, ese es el parámetro que nos da hasta cuánto insuflar, ¿no? Una vez que hemos llegado a eso, vamos soltando lentito, lentito. Cosa de que la agujita vaya cayendo a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, y vamos a prestar atención a los ruidos que se van a generar, ¿no? Y ahí vamos a empezar a escuchar la primera fase de los ruidos de Korokov. Los ruidos de Korokov se dividen en 5 fases. La primera fase es cuando empiezan a generarse los ruidos, cuando comienzan, ¿no? Estos son unos ruidos sordos, como dice acá, de gran intensidad, son muy fuertes y de tonalidad baja, ¿no? Como golpeante. Esa es la característica de la fase 1. Entonces, observamos el momento en que empezamos a escuchar los ruidos de la fase 1, observamos dónde apunta la agujita. Y ese es el valor de la presión arterial sistólica, que lógicamente debe coincidir con el valor obtenido por el método palpatorio. No sé si me dejo entender. Si con el método palpatorio hemos obtenido ese valor, el momento en que se pierde el pulso, y era 120, cuando estamos haciendo el método auscultatorio, el momento en que empiezan los ruidos de Korokov, la fase 1, debe coincidir ese mismo valor, debe llegar igual en 120, deben empezar los ruidos de la primera fase. Si eso coincide, significa que nuestro método está exactamente bien y está correcto todo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir soltando lentamente la valvulita y observamos el momento en que comienzan los primeros ruidos, la fase 1 de los ruidos de Korokov, observamos dónde apunta la aguja. Y ese es el valor de la presión arterial sistólica, que debe coincidir con el valor obtenido por el método palpatorio. ¿Cierto? Entonces, esa es la fase 1. Vamos a ir soltando progresivamente a la misma velocidad y ese ruido va a cambiar de tonalidad. De lo que era un ruido sordo, de gran intensidad, seco, se va a tornar un ruido de menor intensidad y se va a tornar soplante, ¿no? El primero era como golpeando y fuerte. Luego baja de intensidad y se vuelve soplante. Esa es la segunda fase de los ruidos de Korokov. Entonces, por ejemplo, para esta primera fase no se brilla más la campana, para esta segunda no se brilla más la membrana. Entonces, por eso es que es indistinto, jóvenes, ¿ya? Es muy variable la tonalidad de los ruidos. Entonces, nos va a servir igual la membrana o la campana. Entonces, la primera fase son ruidos de tonalidad alta, o sea, de gran intensidad, tonalidad grave, sordos, golpeantes. Cuando pasa la segunda fase, los ruidos se tornan soplantes y disminuyen drásticamente en intensidad. O sea, como si bajaran de volumen, ¿no? Pero se vuelven soplantes. ¿No? Esa es la segunda fase. La tercera fase nuevamente incrementa la intensidad y se hacen nuevamente sordos y golpeantes, pero mucho menos que la primera fase. Eso significa la tercera fase. Vuelven a hacerse de tonalidad sorda y ya no es soplante, ¿no? Y vuelven a aumentar en intensidad, se hacen más fuertes. Otra vez, ¿no? Esa es la tercera fase. Luego, drásticamente bajan de intensidad, o sea, es como si estuvieran disminuyendo el volumen. Mantienen esa característica de ser un ruido sordo,
pero bajan de volumen, bajan de intensidad. Esa es la cuarta fase. Y cuando desaparecen por completo, es la quinta fase. Y esta quinta fase, cuando desaparecen por completo, representa la presión arterial diastólica. Esa es la presión arterial diastólica. Entonces, no nos olvidemos que cuando desinsuflamos el manguito lentamente, los primeros ruidos que aparecen, el primer ruido que aparece representa la presión arterial sistólica, fase 1, ¿no? Ruidos sordos, de alta intensidad, golpeantes. Luego cambian de intensidad, se hacen más débiles y se tornan soplantes, segunda fase. Nuevamente aumentan de intensidad y nuevamente se arden de una tonalidad sorda, ¿no? Golpeantes, tercera fase. Bajan drásticamente de intensidad, manteniendo esa característica, cuarta fase. Y desaparecen por completo, quinta fase, presión arterial diastólica, ¿no? Pero resulta muchas veces que cuando estamos haciendo esta técnica, desinsuflamos muy bien, identificamos la primera fase, segunda fase también, tercera, llega la cuarta fase y nunca más desaparecen los ruidos. Disminuyen de intensidad, cuarta fase, pero nunca desaparecen, la agujita llega a cero y siguen, ¿no? Nunca desaparecen. Suele ocurrir esa situación. Cuando ocurre eso se puede dar por varios fenómenos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una presión diferencial amplia. Enseguida vamos a ver eso, así que no se preocupen. Pero, ¿cuál es la explicación de esa situación? Cuando hay un aumento en la rigidez de la pared de los vasos, sobre todo en pacientes viejitos, ancianitos, ¿no? Por la arteriosclerosis, los vasos se tornan más rígidos. Por lo tanto, al no distenderse, la fase 4 se prolonga hasta el final y nunca llega a la fase 5, o sea, nunca desaparece. En ese caso, la fase 4 se toma como presión arterial diastólica. Bien, entonces tomen en cuenta esa recomendación también. Cuando tenemos ese fenómeno, la fase 4 es la presión arterial diastólica. Por eso es importante que adiestremos bien nuestro oído y que seamos capaces de identificar la fase 1, 2, 3 y 4. Que les aseguro es sumamente fácil. No es difícil, jóvenes, es muy facilito, porque la fase 1 es inequívoca, ¿no? Golpeante, es poco, 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 y empieza así, de golpe, ¿no? Poco, 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 y fuerte. Pasa a la fase 2 y se vuelve soplante y disminuye la intensidad. Para la fase 3 nuevamente golpea. La fase 4 baja de intensidad, pero sigue siendo golpeante. Y la fase 5 desaparece. Entonces, es bastante sencillo y fácil, digamos, identificar estas 5 fases de los ruidos de Korokov, ¿no? Y debemos siempre estar pendientes de la agujita. El primer ruido de la primera fase, presión arterial sistólica, y la quinta fase, cuando desaparecen por completo, es presión arterial diastólica. Este valor de la presión arterial sistólica debe coincidir con el método palpatorio. Si coincide, significa que nuestra técnica está bien realizada, ¿no es cierto? Y para que esté bien, debemos tomar en cuenta las recomendaciones. Primero, insuflar lentamente, de 5 en 5, palpar adecuadamente la arteria radial, percibir, ¿no? Colocar correctamente el brazalete, la posición del paciente y todos los detalles que habíamos indicado. Y cuando estamos desinsuflando, o sea, estamos soltando la perilla, la válvula, debe ser lentito. ¿Qué tal si está muy ajustado y quiero soltar, pum, y de pronto se suelta, que les ha de pasar en algún momento, y la agujita se baja, ¿no es cierto? Completamente, ya no escuchamos ninguna fase. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando ajustamos la válvula. No debe estar muy ajustada, ¿no? Simplemente ahí, cosa de que cuando soltemos sea fácil poder soltar y soltar lentito, lentito, lentito para identificar todas las fases de los ruidos de Korokov. Una vez que terminamos la quinta fase, soltamos por completo la válvula y retiramos el brazalete del paciente. Registramos en la historia clínica o en la hoja de signos vitales y le explicamos al paciente, ¿no? Pero aquí viene otro detalle para nosotros, interpretar lo que estamos hallando, ¿no? Hasta aquí está muy bien, tenemos que conocer muy bien cómo hacer, etcétera, pero algo más importante que eso es que interpretemos qué significa para nosotros el hallazgo de estos valores, ¿no? Ahí están las 5 fases de los métodos de los ruidos de Korokov, fase 1, 2, 3 y 4. Y otro fenómeno también que se puede presentar es que cuando no tenemos en cuenta o no tomamos en cuenta estos pequeños detalles que parecen a veces insignificantes, pero que marcan la diferencia, podemos cometer graves errores, ¿no es cierto? Uno de ellos es, por ejemplo, que lleguemos a lo que llamamos el agujero auscultatorio, ¿no? Que se da entre la fase 2 y 3, ¿no? De los ruidos de Korokov acá. Y podemos llegar a ese agujero auscultatorio precisamente cuando no tomamos las medidas o las recomendaciones necesarias para el registro de la presión.
Si no tomamos en cuenta, o si insuflamos muy rápidamente, digamos, el brazalete, el manguito, cuando estamos insuflando, y no tomamos en cuenta muy bien a qué nivel exactamente se ha presentado esto, pues podemos caer en el error de llegar al agujero auscultatorio, ¿no? O bien, si no sabemos que hay un parámetro que nos dice hasta cuánto insuflar, y decimos, es joven, insuflaremos hasta 200, o es arsenito solo hasta 80, entonces capaz que lleguemos solamente hasta la fase 2 y ya no tomamos en cuenta la fase 1, entonces vamos a tener valores incorrectos de la presión arterial, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos detalles porque podríamos interpretar erróneamente los hallazgos, ¿no? Pero como habíamos dicho, importante también, aparte digamos, de los métodos para el registro de la presión, es la interpretación de los hallazgos. Entonces, en primera instancia debemos saber que hay cambios fisiológicos de la presión arterial, ¿no? Como les decía al inicio, la presión arterial es muy variable. Puede cambiar de una hora a otra, de la mañana hacia la tarde, dependiendo de la actividad, en el reposo disminuye, después de comer aumenta, es muy variable la presión arterial. Pero también, digamos, tiene cambios más trascendentales fisiológicamente hablando. Digamos, durante el embarazo, durante la etapa premenstrual, también puede haber cambios fisiológicos de la presión arterial. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta esos cambios cuando interpretamos los hallazgos, ¿no? Por eso es importante ver el contexto clínico del paciente. Pero también hay cambios patológicos de la presión arterial. Y aquí hablamos de patologías que debemos saber identificar, ¿no? Cuando los valores obtenidos están demasiado altos, por encima del valor normal, hablamos de hipertensión arterial, o cuando están debajo de los valores normales, hipotensión arterial. Entonces, cuando estamos frente a esto, ya podemos hablar de cambios patológicos de la presión arterial. Pero puede haber también cambios fisiológicos. Y uno de esos cambios fisiológicos que debemos saber identificar es la famosa hipertensión de bata blanca, que es muy frecuente, jóvenes, ¿no? Y se dice bata blanca porque esto se da debido a una reacción de estrés y ansiedad por descarga adrenérgica del paciente cuando está frente al médico. El solo hecho de ver al doctor ahí bien con su batita, bien informadito, ¿no? Recortadito, o sea, da autoridad del médico, ya se asusta el paciente, ¿no? O bien el hecho de pensar qué me va a decir, tal vez estoy enfermo, entonces origina en el paciente un determinado estrés que por descarga adrenérgica automáticamente eleva transitoriamente los valores de la presión arterial. Entonces tenemos que tener también muy en cuenta ese hallazgo cuando estamos interpretando los valores obtenidos, ¿no? Cuidado que estemos ahí con un paciente que está muy estresado, su presión elevada, usted tiene presión arterial. Ahí sí, de verdad se va a volver hipertenso el paciente, ¿no? Entonces, tenemos que ver, si identificamos esa situación, vamos a pedir al paciente que se siente, descanse, se relaje, etcétera, ¿no? Entonces, tomar en cuenta muy bien esos cambios que son considerados fisiológicos, pero también tomar en cuenta los que son cambios patológicos de la presión arterial. Y aquí lo que nos preguntaba su compañera, ¿no? Al inicio de la clase. ¿Cuándo yo voy a saber realmente si mi paciente es hipertenso? O sea, me tengo que basar solamente en los hallazgos de los valores presóricos o qué otros datos más debo tomar en cuenta para, digamos, definir que mi paciente sea hipertenso o hipotenso. Entonces ahí vienen los criterios de diagnóstico, tanto para hipertensión como hipotensión. A ver, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? Doctor, cuando tomamos la presión arterial, mm, ¿cuántas veces, o sea, si nos equivocamos, ¿no? Y no escuchamos los ruidos y sabemos que lo estamos haciendo mal, ¿podemos repetirlo constantemente o deberíamos esperar algún tiempo antes de hacer la próxima toma? Deberíamos esperar, ¿no? Lo correcto es que si por alguna razón nos equivocamos en la técnica, el método, o los hallazgos no nos convencen, entonces lo que hacemos es dejar esa extremidad reposando y pasamos a la otra extremidad, ¿no? Y mínimamente debe reposar unos 5 minutos para poder hacer registro nuevamente en esa misma extremidad. Pero no ese mismo rato, ¿no? Cuidado, estén insuflar, me he equivocado, de nuevo voy a insuflar. No, eso ya no. Si hacemos eso, lógicamente los valores van a ser incorrectos, porque debe haber un reposo mínimo de 5 minutos para que ese brazo esté reposando y podamos volver a repetir la técnica, ¿no? Entonces, si existe esa situación de que por algún error nos equivoquemos o que los valores que hemos obtenido no son, digamos, no nos convencen adecuadamente, dejamos el brazo reposar 5 minutos y mientras podemos hacer registro en el otro brazo, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad, pero nunca continuar ese mismo rato.
Si nos equivocamos y otra vez insuflar, no. Debes reposar el brazo mínimamente 5 minutos. ¿Está bien? Gracias, doctor. Doctor, una Sí, pregunta. adelante. He visto que en bueno, para consulta externa, por ejemplo, que se toman los signos vitales, Sí. a veces los pacientes van con poleras, blusas muy pegadas, por ejemplo, en caso de mujeres, y no se les puede pedir que se quiten la blusa para tomarles la presión arterial. En Ujú. este caso, ¿qué tan confiable sería el tomar la presión sobre esta prenda? Si digamos la prenda que se está colocando no va a generar, digamos, dificultad o va a ocasionar que se acumule volumen ahí por la prenda, podría hacerse eso, ¿no? Muchas veces hemos hecho eso en la misma consulta y demás, precisamente porque vienen con esas poleritas licras, qué sé yo, ¿no? Que están bien ajustadas y que por motivos de no pueden quitarse la ropa y demás. Entonces sí, se puede hacer eso, siempre y cuando esa prenda de vestir no origine volumen debajo del brazalete, porque ahí sí va a ser imposible que hagamos el registro, ¿no? Es más, no vamos a poder ni escuchar los ruidos de Korokov si colocamos nuestros estetoscopios sobre prendas más gruesas, digamos. Entonces, en ese caso, no, obligadamente debe descubrirse el brazo. Pero digamos, en mejor de los casos, siempre hay que procurar que el paciente tenga el brazo descubierto. Mejor, mucho mejor, pero que tampoco signifique que, digamos, se origine una compresión en la parte superior del brazo, ¿no? Eso no, es mejor pedir al paciente que se quite completamente la polera si hay la posibilidad, o bien que, digamos, se tome el registro de la presión sobre la polera si es que no origina, digamos, mayor cantidad de volumen de la prenda debajo del brazalete. Entonces hay que tomar en cuenta esa situación cuando estamos frente al paciente. Si la prenda que está colocada es delgada, digamos, no hace mayor presión, entonces sí se pudiera hacer sobre la prenda. Pero si no existen esas situaciones, es mejor pedir que se quite, ¿no?, la prenda, porque solamente así vamos a tener valores exactos de la presión. De lo contrario, vamos a tener valores erróneos y eso para la interpretación también nos va a perjudicar. Gracias, doctor. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado de lo que es la técnica, ¿no es cierto? Ahí está, la técnica. Pero ahora hablemos de la interpretación. Entonces, habíamos dicho hay cambios fisiológicos y hay cambios patológicos. Cuando hablamos de cambios patológicos, son dos extremos. O hipertensión, cuando tenemos valores por encima del valor normal, o hipotensión, cuando están por debajo de los valores normales, ¿no? Pero no solamente son los valores presóricos. O sea, si nosotros tenemos un paciente con 160 de presión arterial, no voy a decir directamente que está hipotenso. Tenemos que saber que existen criterios para el diagnóstico de hipertensión y de hipotensión. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, valores por encima del valor normal, lógicamente, ¿no es cierto? Pero para decir que mi paciente es hipertenso, debe mantener esos valores presóricos encima de los valores normales durante 3 tomas consecutivas con un intervalo de un día en las mismas condiciones. Ese es el criterio que debemos tomar en cuenta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si mi paciente viene un día lunes, por ejemplo, yo le hago el registro de la presión y resulta que está con valores por encima del valor normal. ¿Y ahora qué? Mi paciente es hipertenso, ¿qué ha pasado, no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pedirle a mi paciente que venga al registro de la presión arterial en el mismo horario, en las mismas condiciones, con un intervalo de un día por 3 veces consecutivas. O sea que si viene el día lunes, le pediré que venga el miércoles y viernes. Si mantiene valores por encima del valor normal en esas 3 tomas, en las mismas condiciones, recién puedo hablar que mi paciente es hipertenso. Entonces hay que tomar en cuenta esa situación, ¿no? Pero eso cuando estamos, digamos, con valores indeterminados, digamos 140-95, 140-90, 145-88, por decir, ¿no? Pero si mi paciente viene con 200, 120, esa es otra cosa. Enseguida vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de valores que no nos dicen gran cosa, entonces tenemos que corroborarlo. Y la única forma es pidiendo que se controle la presión arterial durante 3 tomas consecutivas, con un intervalo de un día, en las mismas condiciones y en el mismo horario. Si en esas mismas condiciones, en las 3 tomas, se mantienen los valores prosóricos por encima del valor normal, recién puedo hablar que mi paciente es hipertenso. Y ahí ya lo voy a clasificar, ¿no? Dentro de la clasificación de hipertensión arterial actual de la AJA, voy a decir
qué grado de hipertensión está, y eso me va a orientar en el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando queremos o cuando estemos frente a un paciente hipertenso. No a la primera le vamos a decir que él es hipertenso, ¿no? A veces ocurre esa situación. Viene muchas veces el paciente un poco ansioso y está con 145/90. Uy, usted tiene hipertensión. Ya, desde ese rato el paciente va a ser hipertenso, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta esa situación. Si no hay ningún antecedente previo de hipertensión arterial en el paciente y acude a consulta, tenemos que corroborar con esos criterios para definir si nuestro paciente realmente es hipertenso o no. Para el caso de la hipotensión arterial, también va a haber criterios, ¿no? En este caso son criterios clínicos. Los valores presóricos por sí solos no nos definen hipotensión arterial. Hay muchos pacientes, por ejemplo, los que tienen una constitución longilínea, los que son flaquitos, delgaditos, ¿no? Y los jóvenes también, que tienen tendencia a presentar valores presóricos bajos, ¿no? Pero no por eso son hipotensos. Seguramente si ahorita nos controlamos entre todos ustedes, vamos a encontrar muchos de ustedes que están con presiones de 90, 60, y no por eso indica que están hipotensos, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es el valor de la presión arterial obtenida para hablar de hipotensión, sino además debe haber otros criterios clínicos, en este caso signos o síntomas compatibles con hipoperfusión periférica. ¿Cuáles son ellos? Taquicardia, puede haber diaforesis, puede haber oliguria o anuria, ¿no es cierto? Puede haber alteración del estado de conciencia, puede haber llenado capilar disminuido. Entonces tenemos que buscar esos signos además. Y habíamos visto recién el día lunes, ¿no? Puede haber pulso filiforme. Entonces sí estamos hablando de hipotensión realmente, ¿no es cierto? Una alteración hemodinámica. Entonces, en ese caso recién hablamos de hipotensión arterial. Por sí solos el valor de la presión arterial obtenida no nos define hipotensión. Debe haber además añadidos otros signos y síntomas también que el paciente presente para hablar de hipotensión arterial. Mi paciente tiene 90-60, está somnoliento, está diaforético, está con piel fría, está pálido y está con oliguria o anuria y está además con llenado capilar alterado, pues ahí sí estoy hablando de hipotensión arterial. Busco el pulso y tiene un pulso filiforme, eso es hipotensión arterial, en este caso tengo que actuar inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver mucho el contexto del paciente y los criterios además que están añadidos, tanto clínicos, signos y síntomas que nos puedan hacer pensar en una hipotensión real, ¿no? Muchos pacientes jóvenes tienen y manejan presiones bajas, 90, 60, 90, 50 inclusive, y están felices, no tienen ninguna sintomatología, están haciendo su actividad normal. En ese caso no hablamos de hipotensión, simplemente es una variabilidad de la presión arterial que el paciente maneje ese tipo de presión, ¿no? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta aquello. Ahora, pacientes hipertensos ya conocidos, con valores presóricos bajos, también podríamos catalogarlos como hipotensos, ¿no? Digamos, pacientes que son hipertensos de larga data, conocidos bajo tratamiento y demás, y acuden con una presión de 100-60, por ejemplo, para ese paciente ya puede significar hipotensión arterial. Es por eso que tenemos que ver el contexto del paciente, qué otros signos o síntomas está presentando, ¿no? Muchas veces nos llega, por ejemplo, nosotros a la emergencia pacientes de ancianitos, ¿no? Viejitos, y vienen por hemorragia digestiva. Tómenle la presión, ¿cuánto está? 160, está bien nomás. Cuando vemos sus antecedentes, este paciente es hipertenso. Para un paciente hipertenso que tenga 160 ya está choqueándose, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta esas situaciones. No solamente basarnos en los valores obtenidos. Cuando hablamos de hipertensión arterial, tenemos que corroborar durante 3 tomas consecutivas, pero en las mismas condiciones, a la misma hora, ¿no es cierto? Con el mismo instrumento inclusive. Y para hipotensión arterial, además, tenemos que buscar otros criterios clínicos entre signos y síntomas de hipoperfusión periférica, ¿no es cierto? Alteración del estado de conciencia, somnolencia, diaforesis, piel fría, pálida, llenado capilar retardado, oliguria o anuria. Entonces, si estamos como frente a un paciente con esos signos y síntomas y además tiene niveles presóricos bajos, estamos frente a un paciente hipotenso. Y en ese caso hay que actuar rápidamente, ¿no? Entonces, eso en relación a, digamos, los cambios patológicos de la presión arterial. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos frente a un paciente hipertenso? Ya, está bien, hemos encontrado valores altos de la presión arterial, las 3 tomas consecutivas me han reportado altos, los mismos valores, incluso más. Bueno, ahora, ¿qué le digo a mi paciente? Es hipertenso, ese paciente es hipertenso y requiere manejo urgente e inmediato. Pero para eso, antes yo debo
clasificar a mi paciente, ¿no es cierto? Aquí está, fíjense, ¿no? Los cambios patológicos de la presión arterial. Hipertensión, ya sabemos cómo, hipotensión también. La presión diferencial, que no es nada más la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica, cuyo valor normal es, bueno, el valor de corte que se maneja es 60 milímetros de mercurio, ¿no? Debería ser 40, pero es 60 lo que se marca. ¿Por qué es importante la presión diferencial? Porque está relacionado como un factor indirecto de mortalidad, ¿no? Sobre todo la presión de hipertensión sistólica aislada en pacientes jóvenes tiene mayor, digamos, porcentaje de mortalidad y morbilidad en relación a cardiopatía isquémica, en relación a enfermedad cerebrovascular. Entonces, por eso es importante manejar. Pero más importante que la presión diferencial es la presión arterial media. Este es igual un parámetro hemodinámico que se utiliza muchísimo en la práctica diaria, la presión arterial media, y no es, digamos, la suma y división de ambas presiones, ¿no? Hay fórmulas como las que vemos acá que nos permiten sacar lo que es el valor normal de presión arterial media. ¿Cómo se define? Es un parámetro hemodinámico que nos mide la presión de perfusión tisular periférica. Esa es la presión arterial media. Y sobre todo en unidades de cuidados intermedios, intensivos, coronarias, en la misma emergencia, se maneja estas presiones. Se toma en cuenta esta presión arterial media más que la presión arterial aislada, la presión arterial media para el manejo, ¿no?, de líquidos en el paciente. Dependiendo cómo está su presión arterial media, se aumenta la administración de líquidos parenterales, se disminuye dependiendo de la situación. Entonces, para la obtención de esta presión arterial media hay fórmulas, ¿no? Aquí está, presión arterial media, 2 por presión arterial diastólica más presión arterial sistólica dividido entre 3, ¿no? Ahí nos va a dar, y hay varias fórmulas, fíjense. Entonces, eso en relación a lo que es los cambios patológicos. Pero cuando hablamos de hipertensión arterial, una vez que ya he definido que mi paciente es hipertenso, pues tengo que clasificarlo. Y para eso existen varias clasificaciones, ¿no? Hasta hace unos años se manejaba esta, de la 7ª reunión de la JNC, pero esta ya no está vigente, ¿no? Desde el 2015 más o menos que ya entra en vigencia la clasificación de la AHA, ¿no? De la American Heart Association, que es esta. Esta es la clasificación actual que debemos conocerla si es posible de memoria, ¿no? Que nos clasifica presión arterial normal, una presión sistólica 120 o menor y una diastólica 80 o menor, ¿no? Incluso aquí nos recomienda, es un resumen, es una tablita que resume, el artículo en extenso está ahí en las páginas de internet, muy bonito a ver si lo revisan. Antes se manejaba esto, pero ya no se maneja esto, ¿no? Prehipertensión, estadio, ya no. Ahora es esta la actual, ¿no? Presión arterial elevada es cuando el paciente tiene una presión arterial sistólica entre 120 y 129 y una diastólica 80 o menor a 80, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un parámetro elevada. Alta o hipertensión grado 1, si la sistólica está entre 130 y 139 y la diastólica entre 80 y 89. Alta o hipertensión grado 2, si la sistólica está mayor a 140 y la diastólica mayor a 90. ¿Y qué pasa si mi paciente tiene una presión arterial sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor a 120? Hablamos de crisis hipertensiva. Esta nueva clasificación trajo mucha controversia, ¿no? Cuando la estaban instaurando, porque decían, ¿cómo es posible? Si comparamos con esta otra, aquí la hipertensión estadio 2 era 160-100, la prehipertensión 120-89, estadio 1, ¿no? En cambio acá, un paciente con 120 o 100, digamos 128 y 80 ya era hipertenso, ¿no? Elevado. Entonces ahí decían, pero ¿cómo es posible? Con esta nueva clasificación va a aumentar la incidencia de hipertensión. Y sí, efectivamente, ¿no? Pacientes que antes no eran considerados hipertensos, ahora sí van a ser hipertensos. Y dice en la explicación, efectivamente ese es el objetivo. Porque ¿cuál es el objetivo de esta nueva clasificación? Identificar más tempranamente a los pacientes con factor de riesgo e hipertensos para evitar complicaciones posteriores, porque sabemos que la presión arterial y la hipertensión arterial es el asesino silencioso, ¿no es cierto? No nos da signos ni síntomas hasta que ya nos daña un órgano. Y cuando ya están dañados, las posibilidades de, digamos, de revertir aquello son mínimas. Entonces, el objetivo de esta nueva clasificación era precisamente eso. Identificar más tempranamente a aquellos pacientes hipertensos y que además tengan algunos otros factores de riesgo para su manejo temprano y evitar las complicaciones tardías, ¿no? Entonces, esa es la explicación y evidentemente sí, con esta nueva clasificación hay muchos más hipertensos, pero se los identifica más rápidamente, ¿no es cierto? Y se les empieza a tratar más rápidamente y por lo tanto se controla mejor.
Entonces, fíjense, según esta clasificación, se considera crisis hipertensiva a todo paciente que tiene una presión arterial sistólica mayor a 180 o una diastólica mayor a 120. Esto de crisis hipertensiva es muy importante que conozcamos, ¿no? Aquí está, aquí mismo menciona, ¿no? Crisis hipertensiva. ¿Qué es la crisis hipertensiva? Crisis hipertensiva se define como un aumento súbito de la presión arterial por encima de estos valores. Ahora eso ya está definido también, porque anteriormente, cuando se manejaba esta clasificación, se decía hipertensión arterial por encima del estadio 2, o sea, mayor a 160 y mayor a 100. Ahí hablamos de crisis hipertensiva. Sin embargo, actualmente se maneja estos valores, ¿no? Se ha determinado que una presión arterial sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor a 120 se considera como una crisis hipertensiva, aumento súbito de la presión arterial. Y la crisis hipertensiva se clasifica en dos grandes grupos, ¿no? La urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. Aquí está otra vez, ¿no? La misma clasificación, fíjense. Incluso acá, como en resumen, ¿no? Nos indica qué recomendación se debe dar a cada uno de los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, en la hipertensión alta, grado 1, nos dice cambios del estilo de vida. ¿Eso qué significa? Bajar de peso, menor consumo de grasa, sacar la sal de la dieta, mayor actividad física, menor sedentarismo, ¿no es cierto? Y el uso de un antihipertensivo y controles mensuales. Pero aquí uno. En la alta, grado 2, lo mismo, pero además el uso de 2, incluso hasta 3 fármacos antihipertensivos. Entonces, es muy interesante esto porque además ya nos da una pauta, ¿no? Nos orienta, digamos, en cuál va a ser el manejo del paciente. Y lo bueno es que podemos identificar tempranamente a los pacientes hipertensos. Entonces, estamos hablando de la crisis hipertensiva, que es todo aumento súbito de la presión arterial por encima de estos valores, sea sistólica mayor a 180 o diastólica mayor a 120. Entonces, en ese caso hablamos de crisis hipertensiva y se divide en dos grupos, ¿no? La urgencia y la emergencia. ¿Cuándo se dice que es urgencia? Cuando hay este aumento súbito de la presión arterial, pero no existe un compromiso de órgano blanco en el organismo del paciente. ¿Cuáles son considerados órganos blancos? O sea, quiere decir que el aumento de la presión arterial va a ir a atacar directamente un determinado órgano por la sensibilidad que tiene este a los cambios de presión. ¿Cuáles son considerados órganos blancos? El cerebro, la retina, el corazón y el riñón. Entonces, si el paciente, digamos, no presenta ningún signo ni síntoma de afección de estos órganos blancos, que son llamados así, pero tiene estos valores prosódicos súbitos, entonces hablamos de una urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva nos da tiempo, digamos, a hacer el manejo y tratamiento. Nos podemos tomar entre horas hasta días para ir bajando la presión de a poco, ¿no es cierto? Con todas estas medidas que indican. Pero cuando hablamos de emergencia hipertensiva, es emergencia hipertensiva cuando además de estos valores de presión arterial, tenemos signos y síntomas de afección de órgano blanco, ¿no? Aquí está. Elevación grave de la presión arterial súbita, diastólica medio 120, sistólica medio 80. Se clasifica en emergencia cuando no hay daño, o emergencia cuando hay daño agudo de órgano blanco, y urgencia cuando no hay afección de órgano blanco, ¿no? No hay relación con daño agudo. Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros un paciente con emergencia? Que aparte de tener valores elevados de la presión arterial por encima de estos valores, el paciente va a venir con alteración del estado de conciencia. Hay afección de órgano blanco, ¿no es cierto? Cerebro. Puede ser que esté haciendo una hemorragia intracerebral, un ACV hemorrágico por una crisis hipertensiva, que es muy frecuente, jóvenes. Súper frecuente eso, ¿no? Nos llega a la emergencia a los pacientes ya con alteración del estado de conciencia, y cuando preguntamos, ¿por qué? Pues no, se ha quejado de mucho dolor de cabeza y ya se ha desmayado, ya no ha despertado. Cuando hacemos el registro de la presión, sistólica 200, diastólica 130. Esa es una crisis hipertensiva tipo emergencia, hacemos tomografía, hemorragia cerebral, ¿no es cierto? Entonces es una emergencia hipertensiva. O bien llega un paciente con estos valores presóricos y con dolor intenso en el pecho. Le hacemos un electrocardiograma y ahí sin isquemia miocárdica. Esa es una emergencia hipertensiva también, con afección de órgano blanco, el corazón, ¿no es cierto? O llega un paciente con presiones elevadas y viene con oliguria, anuria, o bien viene con hematuria. Ese también es una emergencia hipertensiva porque hay signos de afección de órgano blanco. En cambio, si el paciente viene, digamos, asintomático, todo tranquilo, le hacemos el registro y tenemos estos valores, eso es una urgencia. Y no porque el paciente no tenga síntomas ni signos, no vamos a hacer ningún manejo. Pues sí, debemos hacer un manejo, ¿no es cierto? Tratar de bajar esa presión en horas, incluso días, ¿no es cierto? En cambio, cuando estamos frente a una emergencia, el control de la presión debe ser inmediato, ¿no?
Si tenemos un paciente con ácido hemorrágico por una crisis hipertensiva, hay que bajar inmediatamente esa presión arterial, ¿no? Entonces, nos orienta muchísimo en el manejo y la conducta el clasificar al paciente con crisis hipertensiva en una emergencia o una urgencia, dependiendo si hay afección de órgano blanco o no hay afección de órgano blanco, ¿no? Entonces, fíjense, es muy interesante esto de la clasificación. Esto es parte del artículo, que está en extenso, a ver si lo revisan, y que nos explica muy detalladamente qué debemos hacer, qué factor de riesgo vamos a encontrar añadidos a esto, si el paciente es obeso, si tiene dislipidemia, antecedentes familiares y demás, y nos orienta mucho en el manejo, ¿no? Esto lo van a ir viendo poco a poco ya más adelante, pero ahorita lo que estamos viendo es, digamos, el registro del signo vital. Bien, ahora, si no hay alguna pregunta, quiero que vean un videíto, este. Es un video que he encontrado ahí en el internet. Me parece interesante porque nos muestra muchas de las cosas que estamos hablando acá, pero también hay algunas cosas que no se deben hacer. Entonces, quiero que presten atención para que podamos discutir aquella situación. Veamos, jóvenes. Técnica adecuada para la toma de presión arterial. Equipo necesario para la toma de presión arterial: estetoscopio, esfigmomanómetro y brazalete. Recomendaciones para antes de la toma de presión arterial. Se le debe recomendar al paciente que antes de la toma no debe tomar café o bebidas con cafeína. No debe consumir sustancias ilegales. No fumar. No realizar ejercicio físico intenso. No tener la vejiga llena. No padecer dolor intenso. El manómetro debe estar a la altura de los ojos del médico y se debe seleccionar la medida del brazalete adecuada para el caso del paciente. Posición adecuada para la toma de presión arterial. El paciente se debe encontrar en un ambiente confortable y hacer un reposo previo de 5 minutos. El paciente debe tener la espalda apoyada, pies apoyados y no cruzados con un ángulo de 90 grados. El paciente tiene que tener el brazo descubierto, posicionado a la altura del corazón y con la mano en pronación. Se debe alinear la marca arterial del brazalete con la arteria del paciente. El brazalete se debe de ajustar al brazo del paciente, pero no muy ajustado, y que se pueda meter 2 dedos por debajo de él. Palpar el pulso umeral en la fosa antecubital del brazo. Inflar rápidamente el brazalete a 20 milímetros de mercurio por arriba del punto en donde el pulso umeral desaparece. Desinflar el brazalete y anotar la presión a la cual el pulso reaparece, aproximándose a la presión sistólica. Reinflar el brazalete a 20 milímetros de mercurio por arriba de donde desapareció el pulso umeral. Usando una mano, el estetoscopio será colocado sobre la piel en el lugar de la arteria umeral, evitando colocarlo entre la piel y el brazalete. Desinflar despacio el brazalete a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, escuchando los sonidos de control. Fase 1. El primer sonido es un pulso leve y repetido que gradualmente incrementa en intensidad y duración hasta 2 latidos de menor intensidad consecutivos, marcando la presión sistólica. Fase 2. Un breve periodo puede seguir cuando los sonidos son débiles. Auscultación gap. En algunos pacientes los sonidos pueden desaparecer en su totalidad. Fase 3. El retorno de los sonidos nítidos empezará a ser claro en un corto tiempo. Fase 4. Los distintos sonidos desaparecen abruptamente, iniciando un suave soplido. Fase 5. En el registro que los sonidos desaparecen totalmente, marcan la presión diastólica. Bien, no sé si han podido observar detenidamente el video, pero hay ciertas cosas que
coincide, ¿no? En lo que está en las recomendaciones, pero también hay otras que no. A ver, ¿qué cosas han observado que no son adecuadas, por ejemplo? A ver. Doctor, la mano que puso en pronación. Eso, correcto. Uno de los errores que ahí vimos, por ejemplo, es que no esté con la cara palmar hacia arriba, ¿no es cierto? Eso es importante. Otro detalle que se observa acá es que utiliza la arteria braquial, ¿no? Y no la radial. Y es más recomendable utilizar la arteria radial, porque se percibe primero mejor el pulso a nivel de arteria radial y es mucho más cómodo para el médico mismo hacer registro en esta arteria, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa más han podido observar? Tal vez, doctor, que el estetoscopio un poco está alejado. Creo que se pone entre las dos mangueritas del tensiómetro. Sí, sobre todo en el trayecto del vaso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que debemos colocar ese nivel y nunca debajo del tensiómetro. Eso hay que recomendar. Sí, está muy bien. ¿Qué más han podido observar? Doctor, sería tal vez que cuando encontró, ¿no? La presión sistólica, lo bajó de nuevo y otra vez volvió Eso, muy bien. a aumentar hasta lo que es, ¿no? Aumentar. Y por eso Sí. creo que no se debe hacer eso. Ahí hay algo muy interesante, ¿no? Explica ahí, dice, hay que insuflar el tensiómetro de 20 en 20. Error. Eso es un error terrible. Porque si insuflamos de 20 en 20, imposible que identificamos el punto exacto donde se pierde el pulso radial. Entonces, de 5 en 5, jóvenes, de 5 en 5. Por un lado. Y por otro, como dice su compañero, sí, ¿no? Primero llegó, luego soltó, luego otra vez, eso no debemos hacer. Por eso les decía, el método palpatorio y auscultatorio en realidad es uno solo y debe realizarse de forma continua, de forma corrida. No podemos parar, soltar, luego otra vez insuflar por encima del valor de hoy. No, debe ser continuo. Pero ¿por qué mencionamos así en 2 pasos acá? Eso es hasta que tengamos la práctica, ¿no? La habilidad adquirida. Pero ya debemos hacer de inicio de forma continua. Se van a dar cuenta, a ver, van a tratar ahora ustedes de hacer el registro de la presión arterial ahí en su casa, con sus familiares, sus hermanos, y se van a dar cuenta que el hecho de palpar muy bien la arteria radial y luego ponerse el estetoscopio, colocar la membrana debajo del brazalete, se nos complica la situación, nos enredamos ahí con las mangueras del tensiómetro, no sabemos cómo, entonces ahí viene la práctica, jóvenes, ¿no? Cuando uno va haciendo las cosas ordenadamente, se van a dar cuenta que es facilísimo y podemos realizar tanto el método palpatorio como auscultatorio de forma continua. Podemos y además debemos, es lo correcto, hacer de forma continua. Es uno solo, ¿no? Es uno solo. Entonces, solo de esa forma vamos a poder obtener valores correctos, ¿no? Y lo que dice ahí, por ejemplo, de insuflar de 20 en 20 no es correcto. Es de 5 en 5. Lento tiene que insuflarse, ¿no? Y además, mejor es, digamos, utilizar la arteria radial y no la braquial como indica ahí para el registro de la presión arterial. Bien, entonces, fíjense, no es difícil, pero si se han dado cuenta, nos ha llevado casi hora y media hablar de presión arterial. Y esto debemos hacerlo máximo en 4 o 5 minutos, ¿no? El registro de este signo vital debemos hacerlo, y eso menos inclusive, ¿no? 3 minutos. Entonces, fíjense, hay mucho detalle, hay muchas cosas que quizá no vimos más antes o no vieron más antes, pero que hay que tomar en cuenta. Son cositas así bien pequeñitas que a veces uno dice, ¿cómo es? No influye nada. Pues sí influye, ¿no? Sí influye y muchas veces nos originan errores en el diagnóstico. Entonces, hay que tomar en cuenta eso y también interpretar correctamente los hallazgos. Un paciente con una primera toma inicial con valores elevados, no lo vamos a diagnosticar de hipertensión ya nomás. Debemos cumplir ciertos criterios, a no ser que mi paciente ya tenga diagnósticos previos de hipertensión, ¿no? Entonces, por eso es importante ver el contexto general del paciente. Bien, a ver, ¿hay alguna pregunta? Si tuvieran alguna pregunta, jóvenes. Doctor, disculpe, hay Adelante. otra afección, ¿no? Que aparte de la emergencia y de la urgencia, hay hipertermia maligna. O sea, bueno, hasta ahora no me queda muy claro cómo es la hipertermia maligna. Hipertermia, eso es un cambio de la temperatura, ¿no? No, perdón, hipertensión maligna era, creo. Hipertensión maligna. Uh-huh. Puede haber, ¿no es cierto? O sea, va a depender mucho de la patología subyacente del paciente. Eso ahí ya entramos, digamos, en el campo de la enfermedad, de la patología misma.
dependiendo de la situación, podríamos encontrar presión hipertensiva arterial de difícil control, de difícil manejo, o también asociada a otras patologías, ¿no es cierto? Entonces, podría darse el caso, pero si tienes, digamos, un poco más de detalles, a ver si nos comentes el día viernes, ¿no? Que vamos a ver los otros signos vitales además. Está bien, doctor. Gracias. Ahora, hablando de eso, teníamos que averiguar algo para hoy, ¿no? ¿Qué era? Había una alguito que tenías que averiguar. Les di una tarita que no me acuerdo. ¿Qué era, Brian? Era un signo, doctor, de, Ah, del el de Musset, el de Landolfi, sí, sí. de El de Landolfi. Musset ya nos dijeron. ¿Y el de Landolfi qué había sido? ¿No has revisado? Doctor, Sí, es la adelante. dilatación y contracción pupilar que va de la mano con el pulso. Eso, muy bien, excelente, sí, correcto. Ese es, ¿no? Una contracción y dilatación de la pupila que es sincrónico con el pulso y que se da característicamente en insuficiencia de la válvula aórtica. Está muy bien. Ya, está muy bien, jóvenes. Entonces, no sé si algo más quieres acotar. Yo, Brian, tal vez me estoy olvidando de algo. Creo que no, doctor, solo quizás recalcarles a los chicos que tienen que siempre aumentar solamente 30 milímetros de mercurio después de haber dejado de sentir el pulso, ¿no? Para Eso. evitar los errores con el silencio auscultatorio de Korotkov y para evitar también, algunas bibliografías mencionan para evitar molestias en el paciente porque sería demasiada presión si excedemos los 30 milímetros de mercurio. Después, quizá a modo de anécdota, digamos, la crisis hipertensiva quizá muchas veces no se tiene mucho en cuenta cuando empezamos a leer en las bibliografías, pero cuando vemos la clínica sabemos que es bastante crítica, incluso en el año 45, para quien haya leído un poco de historia de la hipertensión, sabrá que un presidente de Estados Unidos falleció por crisis hipertensiva y desde ese momento como que se empezó a tomar más en serio, ¿no? La hipertensión. Y quizá que se aprenda en la nueva tabla de la Asociación Americana de Cardiología es bastante importante también para para la epidemiología actual de la enfermedad. Eso, doctor, quizá. Muy bien, excelente, sí. Por eso se dice, ¿no? Que la hipertensión es el asesino silencioso, jóvenes. Y muchos debutan su hipertensión falleciendo. Lamentablemente se dan muchos casos, ¿no? Estos que les comenté, por ejemplo, de enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas por crisis hipertensivas. Uy, es, sin ser exagerado, casi todos los días en la emergencia se ve, ¿no? Y casos muy, muy dramáticos. Entonces es bueno siempre que con nosotros tenemos ya en nuestra práctica diaria, tomemos en cuenta los hallazgos, los interpretemos bien. Si encontramos un paciente con valores de presión arterial alterados, pues clasifiquemos ese paciente, diagnostiquemos correctamente si realmente es hipertenso o no y ya actuemos con el paciente. Si nosotros no podemos derivarlo a un especialista para que se pueda controlar, precisamente para evitar estas complicaciones severas, ¿no? Un gran porcentaje de pacientes en diálisis, por ejemplo, en nuestro hospital, están por un mal manejo de la presión arterial, ¿no? De la hipertensión. El otro tanto son por pacientes diabéticos y otro tanto de pacientes son por enfermedades renales mismas, ¿no? Pero un gran porcentaje son por un mal manejo de la hipertensión arterial. Y eso es porque no da síntomas hasta que ya haya una afección, ¿no es cierto? Ahora, hay un mito grande también que tenemos que un poquito ir rompiendo, y eso es que muchos pacientes llegan a la consulta o a la emergencia y dicen, mi presión se elevó porque mi cabeza me duele, ¿no? Es característico asociar la cefalea con hipertensión arterial. Y eso no es así. La hipertensión arterial no tiene ninguna relación con la cefalea, a no ser que ya nos haga una crisis hipertensiva, ¿no? Una encefalopatía hipertensiva. Pero la cefalea, muchas veces, el 90% de los casos es cefalea de tipo tensional, ¿no? Y no está directamente relacionada con hipertensión. Muchos casos a mí me llegan, ¿no? Y a veces es bien difícil hacerles entender. Me dicen, ay, no, doctor, mi cabeza me está doliendo, no me he tomado enalapril. Y me ha calmado, dicen, ¿no? O sea, eso más. Y no tiene relación directa. Eso es un mito que la cefalea esté relacionada directamente con la hipertensión. A no ser que sí estemos ya frente a una complicación seria, ¿no? Una crisis hipertensiva con encefalopatía hipertensiva, ahí sí. Pero de lo contrario no. Entonces hay que también enseñar
que no es así, es un mal uso, digamos, de los fármacos antihipertensivos. Muchos pacientes dicen eso, te duele tu cabeza, tómate losartán. Pero no es para el dolor de cabeza el losartán, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta esas situaciones también a la hora de evaluar un paciente. Muy bien, entonces espero que haya sido productiva esto de presión arterial, que tomen en cuenta aquello. El día, bueno, mañana estoy de turno, el viernes vamos a hacer los 2 últimos signos vitales que nos faltan, que es ya más cortito, respiración y temperatura corporal, ¿no? Entonces, para eso les voy a pedir que alisten para el día viernes sus termómetros. Eso para aprender a hacer la asepsia del termómetro, ¿no? Esos termómetros de mercurio que son muy económicos, que